Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ocho de la mañana con 5 minutos, ya estamos viendo en pantalla a Frida Saldívar. Frida Saldívar, hola, salúdate. Hola, Frida. Estamos aquí en Primer Movimiento, ya estamos después de una primera hora donde hablamos sobre crónica en México, donde discutimos si Elon Musk era o no un fanfarrón y qué está sucediendo, como nos han dicho varios de nuestros radioescuchas por redes sociales, qué pasa cuando se encarga de la carrera espacial, de esto que se llama la carrera espacial, la toma por su cuenta las empresas y ya no los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Es que justo Mario Mora nos escribe y nos dice: la historia de la conquista del espacio tiene cosas asombrosas y que ahora sea una empresa y no un gobierno abre muchas opciones. Esto con el hashtag SpaceX para los que quieran seguir discutiendo sobre Tesla, sobre Elon Musk, sobre el Falcon, sobre todas estas cosas. Pero algo que llama mucho la atención es pensar no solamente en ¿qué nos dejan este tipo de investigaciones espaciales? Si bien a lo mejor, y sí, es un acto de fanfarronería echar un convertible al espacio, algo más se tiene que llevar a cabo. Era como lo que decíamos, cuando mandamos una sonda a Júpiter, ¿para qué nos sirve? No nada más para decir, oigan, miren qué espectaculares somos que llevamos la sonda a Júpiter. No, lo que se recupera nos tiene que ayudar a generar nuevas tecnologías. Esa tendría que ser la idea, pero bueno. En muchos casos sí ocurre, en otros no. Vamos a platicar. Pero las últimas sondas que han sido lanzadas al espacio sí han recuperado información importante. Hemos tenido hallazgos asombrosos. Yo insisto con el Planeta 9, que a mí me parece una de las cosas más emocionantes. Y todas estas tecnologías se tienen que ver reflejadas en el planeta Tierra. Y por lo mismo, a veces pensamos que no, pero gracias a ello tenemos micrófonos, tenemos cámaras de televisión. Saludamos a nuestros queridos amigos de TV UNAM, tenemos diferentes consolas, tenemos mucha tecnología y hay que pensar si la estamos usando para bien o para mal. ¿Estamos usando nuestros poderes para el bien, dices tú? Pues no lo sé, Miguel Ángel, ¿qué piensas? Pues, nada más veo que te ríes de nuestra... No, es un tema muy interesante. Es un tema rico. Que ustedes conocen bien, pero lo que sucede es que las prerrogativas espaciales de la industria privada son siempre muy inciertas, ¿no? Así es. Y bueno, siempre discutibles bajo el marco de la bioética hoy, ¿no? También sí, también están eso. Muy vinculadas con un pensamiento nacionalista que viene de la Guerra Fría. Entonces, bueno, pues todo eso está en conversación el día de hoy. Recuerden que estamos en @PMovimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y en primermovimientounam@gmail.com. Nos pueden ver a través de nos pueden ver a través del portal de TV UNAM. Y por supuesto escuchar a través de www.radio.unam.mx. Ándele, ahí están todas las direcciones, los invitamos a que se queden con nosotros. Estaban preguntando en redes sociales cómo se llamó la canción que escuchamos antes del corte. No Space Oddity. Vania anoche ya les contestó Vania. Ándele. Pues venga, ya con eso nos vamos para la nota nacional. Hay muchísimo que seguir platicando. Primer movimiento. Nota nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el próximo 1 de julio, además del nuevo presidente de México, se elegirán 3.416 cargos locales y federales. En la Ciudad de México, una de las contiendas más llamativas es la que designará al nuevo jefe de gobierno. Los principales aspirantes a este cargo de elección popular son Alejandra Barrales, de la Coalición por México al Frente, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano; Miquel Arriola, de la Alianza Todos por México, PRI, Partido Verde, NA;
y Claudia Sheinbaum del Frente Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PE. ¿Te refieres a Mikel Arriola, el de las fabulosas aventuras, el de las locas Sí, y deliciosas sí. aventuras con Urbanas. Ajá. Ya iremos platicando de eso. El CELIP se va a elegir también a los 16 alcaldes, antes jefes delegacionales, y se votará por 10 concejalías para cada una de las demarcaciones de la ciudad. Según Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las futuras alcaldías van a permitir que las decisiones de gobierno sean, cito, discutidas y consensuadas con los integrantes de sus respectivos consejos, en los cuales también dijo habrá una participación política plural. Hay que preguntarnos si esto va a ocurrir. Sí. Y sobre este proceso vamos a conversar hoy, las elecciones locales, qué se espera de ellas, a qué hay que poner atención, cómo se viven en la Ciudad de México, después de todas las reformas que hemos tenido, y nos acompaña para ello Ignacio Marván, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, profesor Marván. Bueno. Sí, le escuchamos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Ignacio. A todo el auditorio. Todo muy bien, pero ¿cómo vemos las elecciones locales, Ignacio Marván? A ver, mira, creo que vale la pena señalar una cosa, que una de las características de esta elección es que va a tener el mayor número de elecciones de gobernador que siempre se ha tenido, digamos, y que van a coincidir con la elección presidencial. Entonces es lo que técnicamente se llama como elecciones concurrentes, que más o menos pueden favorecer, digamos, a la tendencia de un voto mayoritario en un momento determinado u otro. Entonces, vamos a tener 9, las digo rápidamente para que el público las tenga claras: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En esos 9 estados, aparte de luego de ayuntamientos, Congreso, hay el mismo día de la elección presidencial hay elección de gobernador. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto ayudan a la candidatura a la presidencia a la elección local, o qué tanto la candidatura a la presidencia ayuda a la elección local? Porque puede haber efectos de un lado y del otro. Vale la pena señalar que de las 9 legislaturas, para que nos demos en cuenta un poco idea de cómo está el panorama político en el país y cómo, sobre todo, cómo ha cambiado, en el PRI, digamos, de las 9 es competitivo a lo sumo en 4. El PAN Frente, digamos, el Frente de Por México y el PAN PRD, es competitivo, puede competir, lo cual le da muchos votos, aunque no gane, en 6 de 9. Y Morena es competitiva en 6 de 9. Entonces, todo este planteamiento de que si MID no arranca, pero los gobernadores, pues tiene minoría de gobernadores y es competitivo en menos estados que en lo que posiblemente son más competitivos, sea Morena en unos casos o sea el PAN en otros casos. Eso nos hace pensar, primero, cómo se están haciendo. Creo que la parte interesante es cómo se están levantando los sondeos y cómo sabemos todo esto. Mira, todavía, la verdad, en términos de sondeos tenemos muy preliminares, porque inclusive, aunque ya están perfilados todos con ese rollito de los supuestos precandidatos, ya prácticamente todos están perfilados, no están ya registrados con candidatos definitivos, que será como a mediados de marzo, aunque ya prácticamente todos decidieron, con mayor o con menor conflicto. Quizás el conflicto más importante que se ha dado hasta ahora en la selección de gobernador es el caso de Chiapas, en donde la selección de Roberto Albores por parte del PRI y de los coordinadores de la campaña de MIT, particularmente por las preferencias de Aurelio Nuño, fue Roberto Albores, y causó una crisis total, porque están en amenaza de ruptura con el Verde, que es el que les articula mucho todo en Chiapas, y esta ruptura pues va a ser casi le termina regalando le podría terminar regalando la gobernatura a Morena, con Rutilio Escandón, que tiene un candidato de muchísimo apoyo, ¿no? Entonces, el punto es, todavía no estamos, digamos, ciertos, pero sí podemos, por antecedentes, por el perfil de los candidatos, por encuestas, aunque sean muy preliminares, más o menos entre qué dos fuerzas va a estar disputada la gubernatura. Y con base en eso, el que tiene más posibilidades de competir en el mayor número de estados son tanto el Frente como Morena, y el PRI realmente de las 9 solo es competitivo en 4, lo cual son muy malas noticias,
para un candidato del PRI como Meade que simple y sencillamente no levanta. Entonces, el punto ahí es, y conociendo, digamos, que no es un candidato fuerte Meade, pues la candidatura de Meade no va a abonar a darle más fuerza local a sus gobernadores. La candidatura de Andrés, que es una candidatura muy fuerte, va a abundar, digamos, va a beneficiar mucho la competitividad de sus candidatos a gobernador, y yo creo que en el caso del PAN-PRD más o menos quedan tablas, dependiendo un poco la fuerza que al final tome Ricardo Anaya, ¿no? Ignacio, parece, digamos, que uno piensa uno piensa como en dos grandes tendencias. Por ejemplo, el PAN, el PRD, Morena, son distintos, la configuración de los militantes, de los simpatizantes en cada uno de los estados. Tal vez hay hoy mucho desconcierto entre muchos panistas sobre la configuración de su partido, muchos perredistas muy sorprendidos también por el despliegue de gente hacia Morena, y la misma configuración de Morena, también con muchos resabios, no solo priistas, sino perredistas también. Y hay una parte también en el electorado que está por los temas, sin importar el partido, de seguridad, de igualdad en la cuestión de género, protección a la infancia, mejoramiento de la situación económica. ¿Cómo lo perfilas en el interior del país? Es decir, sobre todo la preocupación ahí debe ser fundamentalmente para el Frente por México, al Frente para esa alianza PAN-PRD, ¿no? Y ahí hay que verla. Yo no creo que deberíamos generalizar, sino más bien verla estado por estado. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde el PRD, bueno, pues es fuerte, etcétera, etcétera, la alianza con el PAN, pues puede todavía darle más votos de lo que ya de por sí ha trasladado el PRD a Morena, porque simple y sencillamente pues la alianza con el PAN no le da mayor fuerza al PRD. Entonces, lo que vemos en la Ciudad de México es una candidata de Morena como Claudia Sheinbaum, que está pues prácticamente 2-1 sobre el seguidor del PRD, y pues ahí sí que ni el PRD sí puede sacar más, ni el PAN le da muchísimo más al PRD como para realmente hacerlo competitivo. En el caso de Chiapas, el lío es con el PRI y el Verde, y el PAN está prácticamente fuera de la jugada. En el caso de Guanajuato, pues aunque se hayan sumado PAN y PRD, ahí es un territorio totalmente azul, en donde prácticamente no tiene competencia, o tiene cierta competencia del PRI, pero muy limitada. En Jalisco pasa una cosa bien interesante, porque es el candidato más fuerte de Movimiento Ciudadano, y precisamente para mantenerse como competitivo, opta porque no presenten o que presente un candidato simbólico, tanto el PAN como el PRD, y va solo al Faro con el candidato ciudadano, y ahí tiene una ventaja enorme en las encuestas de 2-1, pero si se vinculaba al PAN y al PRD por el desprestigio que tienen el PAN y el PRD en Jalisco, podría restarle muchísimos votos. Entonces ahí la competencia es Alfaro, Movimiento Ciudadano contra el PRI. Y entonces, insisto, hay que irnos estado por estado para ver realmente en dónde sí hay posibilidad de suma, de que la coalición sume votos, y en dónde esto no necesariamente se realiza tan fácil. Más allá de que si cuestiones ideológicas o proyectos, mucho de aquí lo que cuentan es quién es la persona del candidato a gobernador y qué tanto atrae o qué tanto apoyo atrae o qué tanto rechazo genera, ¿no? ¿Y qué tanto entra en juego la historia, digamos, la historia electoral y la historia política del Estado? Hablabas ahora de Guanajuato, que ya hace mucho tiempo que es panista. ¿Qué pasa? ¿Cómo está jugando esto? En el caso del Verde en Chiapas, has hecho tú también hincapié en esto, ¿no? Es muy importante. Mira, es muy buena la pregunta que me estás haciendo, porque ahí más bien lo puedo ver de otra manera. ¿En dónde la historia más o menos tiene una cierta continuidad? ¿Y en qué estados de estos 9 hay una ruptura que nos hace que se inicia de cierta manera, si no un gran cambio, sí una nueva historia? Porque, por ejemplo, Guanajuato pues sigue más o menos su tradición, pues ahora sí que desde Medina Plasencia prácticamente no ha perdido la gubernatura, el PAN como primera fuerza es un bastión panista, y todo indica que sigue dentro de esa trayectoria, en donde el PRI puede ser competitivo en un momento determinado,
pero alguna opción de izquierda nunca ha tenido mayor peso ni mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo. Jalisco cambió, digamos, en la elección de hace 3 años, surge este nuevo candidato de gobernador, se va al suelo el PAN, o se va, digamos, de eso desplazado de manera muy importante el PAN, el PRD nunca ha existido, y ahora empieza una nueva historia en donde Movimiento Ciudadano tiene un candidato fuerte, el PRI le puede competir, pero por ejemplo Morena tiene una intención de voto, si bien baja, históricamente muy superior a la que siempre tuvo el PRD. O sea, el PRD en Jalisco nunca tuvo más de 2-3%. Y Morena tiene un candidato que en el que puede, si no ganar, pues si anda en el 10-12%, cosa pues que es cuántas veces más que lo que históricamente tuvo el PRD. Entonces, en cada uno como que se está construyendo, en unos sigue la tradición y en otros hay una nueva historia, en buena medida por el surgimiento de Morena. ¿Cómo altera? Hay dos factores nuevos muy importantes en estas elecciones. Morena ya estaba desde las elecciones intermedias, pero ahorita, por supuesto, tiene un peso mucho más... Sí, Morena, su primera elección ahí el año de haberse creado es 2015, y realmente cuando empieza, y tiene ahí cierta presencia, pero cuando, salvo la Ciudad de México, que sí tuvo importancia, ganó la mayoría de la asamblea, empieza a crecer a partir del 2016, y ahorita está como primera opción de partido a nivel nacional, pues en buena medida gracias a la candidatura de Andrés, ¿no? ¿Cómo mueve nuestro sistema de partidos y cómo lo mueven las candidaturas independientes? Las candidaturas independientes, como todos hemos visto, probablemente sí se consoliden incluso 3, pero se están disputando entre los 3, máximo un 8 o 10% del electorado. ¿Y a nivel local? Y a nivel local habría que tener que me parece muy buena tu planteamiento, porque habría que ver en cada uno de estos estados también si va a haber candidato a gobernador local o no. Y es así, necesitaremos afinar mucho la información y hasta qué punto afecta o no pues estas preferencias que se dan por los partidos, las coaliciones y partidos más o menos registrados y consolidados en proceso de consolidación. Pero sí vale la pena remarcar que por más desprestigiados que estén nuestros partidos, por más rechazo, digamos, que opinión negativa que se tienen en las encuestas, todo nos muestra, digamos, los sondeos actuales a nivel local y a nivel de la elección presidencial, que captan fundamentalmente pues casi el 80-85% del voto efectivo. Entonces, es un oligopolio que de ninguna manera está en crisis, digamos, lo que está, es decir, todo el mundo rechaza, mucha gente mayoritariamente rechaza a los partidos, pero a la hora de decidir por quién votar, optan por un candidato fundamentalmente de partido en un 80% de los electores, cuando menos. Ignacio, no sé si me expliqué bien. Sí. Esta cuestión, vuelvo al estado de Guanajuato, que es un estado panista, pero que es uno de los estados con menor corrupción. Digamos que todas estas cuestiones de cambios en la configuración ha sido también en estos 14 estados, con los gobernadores indexados y esta tomadura de pelo desde los primeros inicios de sus sexenios, donde tuvieron un gran arraigo popular, empresarial y de varios sectores. Pienso en los dos Duartes, en muchos de los gobernadores, Yarrington, muy queridos, sin guardaespaldas en Tamaulipas. ¿Cómo pasa esa parte de la corrupción? Eso también es muy importante. O sea, primero lo de Guanajuato, más sí hay, digamos, escándalos de corrupción, hay crecimiento del crimen organizado, pero la gran problemática del último año de Guanajuato es el crecimiento de la violencia. Y ahí no sabemos, es decir, las preferencias indican que se consolidará el PAN a partir de este fenómeno, pero no sabemos efectivamente si le va a pegar o no le va a pegar y cómo le va a pegar, porque pues era un estado que no estaba, digamos, en la lista de los más violentos, y el último año ha sido impresionante, digamos, noticia tras noticia sobre violencia en Guanajuato. Y con respecto a los procesos judiciales, digamos, penales que se están siguiendo a gobernadores, no podemos perder de vista que
si revisamos caso por caso, los que realmente están llamando, digamos, están siendo sometidos a proceso o en posibilidad de ser sometidos a proceso, son los que perdieron su elección. O sea, fue gracias a que hubo cambio de partido que se pudieron instrumentar estos procesos penales. Si se mantiene el mismo partido por X o por Y, pues finalmente no hay una fuerza capaz ni elementos para juntar los elementos de presentar una acusación penal formal, ¿eh? Sí, claro. Sí, que esto también es importante al momento de ir a votar, tomar en cuenta lo que ya nos enseñaron las experiencias de alternancia. Sí, tomar en cuenta, digamos, que cuando menos en el 2000, sobre todo en el 2016 fue muy gráfico y de manera muy importante la cantidad de elecciones de gobernador que perdió el PRI en 2016 es los que la que hizo posible que se llevaran los casos emblemáticos, digamos, de procesos penales contra los Duarte, contra Borges, etcétera, y de alguna manera eso también aceleró el proceso de Yarrington, que iba por otro canal, pero que finalmente también salió gracias al cambio en Tamaulipas, ¿eh? Hay, por supuesto, muchas contradicciones, muchos cambios, muchas polémicas, y una de esos casos que reúne como todo, tanto polémica como contradicción, indignación, pero también muchos cuestionamientos diferentes, es el de Cuauhtémoc Blanco. Ignacio, ¿qué podemos decir de esta precandidatura? La precandidatura, bueno, finalmente pues se la lleva, digamos, el que tenía mayor popularidad. No está fácil concordar en términos de popularidad con Cuauhtémoc Blanco, que en buena medida, yo la verdad no tengo así al detalle cómo lo ha hecho, no bien mal de su desempeño como alcalde de Cuernavaca, pero también yo creo que el gobierno de Graco ha sido tan malo, digamos, y su confrontación con el rector y con el propio Cuauhtémoc ha sido tan burda, que finalmente pues acabó abundando o escondiendo, digamos, posibles errores o malos actos que haya cometido Cuauhtémoc y pues, consolidándolo como un candidato opositor, digamos, al mal gobierno de Graco Ramírez. Pero es que justo la pregunta se desató en redes sociales en semanas anteriores que ¿Perdón? decían, justamente en redes sociales se desata esta controversia hace unas semanas diciendo ahora sí que tenemos que buscar al menos peor, porque si queremos escapar de Graco tenemos que elegir a Cuauhtémoc Blanco nada más porque le cae bien a la gente. No, yo creo que ese es un punto importante. Es decir, realmente el tener el candidato más popular con mayor posibilidades de voto, eso es una alternativa para un estado tan complejo y tan violento como se ha, digamos, desarrollado últimamente el estado de Morelos. Claro. O no, el problema es si hay o no otra opción que pudiera competir con posibilidades de ganar. Ahí el punto clave es hasta qué punto, digamos, Cuauhtémoc, digamos, de ninguna manera es menso, si no estaría donde está. Hasta qué punto va a ser capaz, digamos, de asesorarse correctamente para enfrentar los problemas que tenga que hacer, o será muy trivial y entonces pues sí es una muy mala opción. Sí, que ahí es un caso de estudio interesante en términos de los políticos tradicionales y lo tradicional que tiene Graco es bastante espeluznante, contra estas nuevas opciones que no vienen de una carrera política, que no vienen de puestos, de muchos puestos de elección popular, pero que que se ven como una opción. Atractivas que en un momento dado se deciden y se avientan como se aventó Cuauhtémoc Blanco en un partidito que ni existía, pues con la pura popularidad que tienen por otras razones que no tienen que ver con la política, resulta que tienen posibilidades de ganar. Lo interesante es que ya estuvo ahí 3 años y se volvió de una manera, o logró construir de alguna manera, pues como una alternativa, digamos, de la mayor preferencia de voto para gobernador. Pues eso sí es todo un caso, ¿eh? Sale aquí un asunto en redes que creo que es interesante. Las encuestas a nivel mundial nos han estado jugando triquiñuelas, por ponerlo en esos términos. Ha sido cada vez más difícil realmente que concuerden con la realidad
¿no? Que ciertos sondeos concuerden con lo que termina sucediendo. El desfase, digamos, entre encuestas y resultados, ¿a eso te estás refiriendo? A eso me estoy refiriendo. ¿Cómo? Se ha hecho muy complicado. O sea, hay muchos factores que tratan de explicártelo, pero nada te lo termina de explicar. Que sí, ya no, que no entiendo por qué, pero hay quien te explica que los celulares, hay quien te explica que las redes, hay quien te explica que la gente, digamos, está a cierto punto saturada, y a la hora de la encuesta, particularmente en las postelectorales, oculta, digamos, la realidad del voto, que hay voto oculto de quien no se atreve a preferir. En nuestro caso, incluso la inseguridad ha dificultado muchísimo el trabajo de los encuestadores, de los que van casa por casa entrevistando, en donde hay zonas en donde ni siquiera pueden entrar, o tienen una serie de problemas de seguridad inmensos, o que ellos son los que reciben en cierta medida, aunque no tengan nada que ver los encuestadores con los partidos, el rechazo a los partidos y el rechazo al gasto electoral, y la gente no les contesta. Entonces, todos esos factores te hacen, digamos, muy difíciles, pues te deterioran muchísimo la calidad de las encuestas, y eso pues impacta en cierta medida en realmente qué tan confiables son o qué tan no confiables son, sin dejar de que nos quede claro que las encuestas previas pues son un reflejo de lo que está pasando en ese momento, y eso no quiere decir nada de que no puedan cambiar en otro momento, Por supuesto, y bueno, en un momento, en una elección, sobre todo la presidencial, que va a estar que va a ser tan plebiscitaria, digamos, ¿no? Tan a favor o en contra de uno u otro partido o una u otra propuesta, eso también va a ser importante. Eso también es importante, eso también es muy importante. Entonces, si realmente, como tú dices, la elección presidencial del 18 tiene un perfil plebiscitario alto, sobre todo en el sentido de rechazamos o no rechazamos al gobierno de Peña, dado, digamos, que el que está involucrado es el que está en el gobierno, ya sabemos que tiene bastante capacidad de castigo y de persecución, las encuestas hacen que mucha gente, a pesar del manifiesto rechazo, digamos, al PRI, al candidato del PRI y a Peña, pues pueda ocultar voto por no decir realmente cuáles son sus preferencias, pues por temor a un partido y a un gobierno que se ha mostrado bastante vengativo, Sí, además. Pero bueno, pues lo seguiremos platicando. Ignacio Marván del CIDE, esperamos que puedas platicar con nosotros a lo largo de este proceso. Pues ahí periódicamente, cuando gusten, me avisan con calma y estoy a sus órdenes, o cuando quieran algún punto particular, con muchísimo gusto, como siempre, para el auditorio de Radio Universidad. Va, un gran abrazo, Ignacio. Gracias, te avisamos con calma, Ignacio Marván. Que tengas buen día. Suerte, gracias. Hasta luego. Nos vamos con un poco de música, quédense con nosotros y les vamos a contar qué acabamos de escuchar.
Primer movimiento. Nota del día. El gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Gobernación firmaron el sábado pasado un convenio mediante el cual la Federación se compromete a entregar a esa entidad 900 millones de pesos. El gobernador Javier Corral acusó en enero que dichos recursos fueron retenidos por la Secretaría de Hacienda en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, acusado por sus presuntos vínculos con el desvío de recursos públicos a campañas del PRI. Y bueno, otro de los acuerdos entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, luego del recorrido de la llamada Caravana por la Dignidad, es que la PGR solicite la detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte, así como el traslado de Alejandro Gutiérrez de una cárcel estatal al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez. El domingo pasado, en el hemiciclo Juárez y ante personas que participaron en la caravana, el gobernador de Chihuahua aseguró que no hay pacto de impunidad y que la justicia no fue negociada en el caso del exsecretario general adjunto del PRI. Y a partir de esta resolución, solución del caso Corral, vamos a analizar la nota, sus resultados, con quién se negoció, qué se llevó a cabo y cómo queda la lucha anticorrupción después de ello. Para ello está Daniel Moreno, él es director general del medio digital Animal Político, que ha seguido con mucha precisión, con mucha puntualidad esta caravana y este conflicto. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por invitar. No, pues gracias a ti por platicar con nosotros. Tuiteaste algo durante el fin de semana, me parece que el lunes, porque el fin de semana, llegó al lunes. Sí, el fin de semana, pero sí, no te preocupes, ajá. Que decía, ¿qué pasa? ¿No? 900 millones de pesos y la extradición de César Duarte a cambio de frenar el caso de Alejandro Gutiérrez, ya veremos. Y si ocurre, la pregunta es, ¿hasta dónde llega el caso de Gutiérrez como para querer taparlo a este costo? ¿Cómo lees tú? Hablemos de este caso y hablemos de todo el proceso, Daniel. Mira, yo creo que digamos, hay todavía preguntas sin duda por responderse y que algunas de ellas solamente con el tiempo vamos a ir teniendo claras para tener pues, absoluta claridad sobre qué ocurrió en esta negociación. Y lo digo porque la primera sorpresa es que haya habido una negociación, es decir, que no estamos acostumbrados a que algo así ocurra, que ni de lejos diría yo que negociación es sinónimo de algo malo, pero que lo cierto es que hubo, insisto, esta negociación y no tenemos claro cuáles son los alcances, cuál es la profundidad de lo ocurrido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si nosotros hacemos una relación de los hechos, hay una serie de puntos que nos tienen que saltar como pues simplemente como gente que siguió la información, no ni siquiera digo más que eso. Durante semanas la Secretaría de Hacienda estuvo insistiendo que no debía este dinero y que no tenía dinero. Que bueno, hubo frases estilo no vamos a caer ante la extorsión y el chantaje, no vamos a aceptar las presiones, ¿sí? Entonces, escuchamos durante semanas este discurso por parte de la Secretaría de Hacienda de la Presidencia de la República y de repente nos dicen que siempre sí le debían 900 millones y siempre sí tienen dinero. Me pueden decir, no, bueno, es que nosotros nos referíamos al 2017 y ahora ya es el 2018, no, espérenme, son 900 millones, no es cualquier cosa, yo sé que en un presupuesto federal pues es nada, pero sigue siendo una cantidad significativa. Entonces, lo primero que habría que aclarar es, ¿quién nos mintió durante este proceso?
si hubo mentiras expresas de parte de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda, creo que eso primero merecemos una explicación, porque lo cierto es que el dinero sí apareció, sí se debía y sí se les dio. Entonces, esa es una beta. Segunda beta, es ineludible pensar en el caso de Alejandro Gutiérrez y de la preocupación real que le genera al gobierno federal y al PRI. Porque el caso de Alejandro Gutiérrez, y eso siempre es importante subrayarlo, es un caso en donde la corrupción, en donde lo que ha podido documentar, evidentemente falta el juicio y falta ver la calidad de las pruebas y demás, pero lo que se ha podido documentar es una relación entre el gobierno federal y las campañas electorales, es decir, de triangulación de recursos, de uso irregular de recursos públicos para financiar campañas, en donde están presentes los gobiernos estatales. Es tan profundo este caso, es tan digamos significativo en lo que se refiere a combate a la corrupción, a pruebas para difundir, para demostrar la corrupción, que todo ciudadano deberíamos estar ocupados y preocupados en que el caso se resuelva hasta el fondo. O sea, insisto, estamos hablando del caso en donde se puede documentar toda una red en donde se involucran gobiernos estatales, federales y el PRI para desviar recursos públicos para financiar a candidatos. O sea, es un caso muy importante. Bueno, en ese caso hay pues el detenido Alejandro Gutiérrez, que es alguien muy importante. No estamos hablando de un político de cuarta división, estamos hablando del brazo derecho de uno de los políticos periodistas más importantes de todos. Bueno, en las últimas semanas estuvo peleándose que si Alejandro Gutiérrez lo iban a llevar a un penal federal, si no le van a llevar, si estaba siendo se había acusado que había sido víctima de tortura, que si no era víctima, que si la CNDH se metió, que si no, o sea, había una disputa política en torno al caso, en torno incluso al preso en particular. Bueno, entonces, cuando se anuncia la firma del convenio, que es un segundo tema del convenio, se dice, Chihuahua recibe los 900 millones de pesos y además acepta el traslado de Alejandro Gutiérrez a un penal federal. Bueno, lo que habían estado tratando de evitar. Exacto. Entonces, como simples observadores, creo que tenemos derecho a la sospecha, ¿no? O sea, si de un lado nos dijeron que no había dinero y que no les debían, y del otro lado no querían que se trasladara el preso, y de repente se acuerdan las dos cosas, insisto, creo que tenemos derecho a sospechar. Hay más elementos en todo esto, como por ejemplo el simple hecho de que la relación económica entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sigue siendo lo más opaca del mundo. Es decir, siguen decidiéndose cantidades de dinero con base en negociaciones políticas. Eso, por supuesto, no es culpa de Chihuahua. Esto es un problema mucho más profundo, porque hacen a los gobiernos estatales, los obligan pues a ceder políticamente, a no subir el tono, a una serie de cosas a cambio de recursos económicos. Lo que vimos durante el último mes también fue declaraciones de gobernadores diciendo, pues a mí el gobierno federal me trata muy bien, yo no tengo ningún problema, no hombre, yo me llevo re bien. Claro. La CONAGO hizo un papel muy digno en todo este momento. O sea, fue una cosa francamente lamentable. Bueno, ¿y por qué vimos eso? Pues porque todos los gobernadores se mueren de miedo de que les hagan lo mismo, de que les quiten sus equivalentes a 900 millones de pesos. Bueno, entonces ahí hay otro elemento que nos debería de preocupar. Bueno, como ven, es una ensalada de cosas que hacen pues el tema complejo, simplemente. Un tema en donde en términos ideales, primerísimo que nada, lo que quisiéramos es que la relación financiera entre gobierno federal y gobiernos estatales fuera perfectamente transparente, regulada y pública, en donde supiéramos cuánto le toca a cada quien y por qué. Eso hoy no lo sabemos. Hoy ni siquiera tenemos acceso a los convenios para saber cuánto le toca a cada quien
y me refiero a toda la información, ¿no? Hay cosas públicas, hay otras no, hay otras que no. Hay partes que la ley regula, hay partes que la ley establece, a este estado le toca tanto dinero por estas razones, pero es solo parte de los recursos, no la totalidad de los recursos. Entonces, ese es uno de los grandes temas que debía resolverse, que hoy no está resuelto, porque hoy lo que vemos todos que pasó es que un gobierno estatal se arma de valor, protesta, marcha y obtiene el dinero, cosa que además pues hay que aplaudirle al gobierno de Chihuahua y a Javier Corral, porque pudo haber doblado las manos y callarse la boca. Bueno, peleó por algo que considera su derecho, eso por supuesto se le reconoce, pero deberíamos aspirar a que no haya necesidad de esto, sino de que cada quien le toca pues, lo que le corresponde, lo que está firmado, lo que está documentado, lo que es público, lo que sabemos para qué se destina. A eso deberíamos aspirar. Bueno, eso no se negoció. Es decir, no hubo una solución estructural al problema en la negociación Chihuahua-Gobernación. Quizá plantearlo así suena a, bueno, ¿y Chihuahua por qué va a resolver el mundo, no? Pues ellos le preocupaban sus 900 millones, ¿no? Bueno, pues sería cierto, pero deberíamos aspirar como país a que haya esta solución estructural. Sí, porque hay otra cosa que dijo Corral en una entrevista que le hizo René Delgado, me parece, decía, es que, y lo dijo en otros lados, Hacienda es un brazo, está usando los recursos, está usando el ramo 23 como un látigo, ¿no? Es cierto, o sea, eso me parece también un dato significativo, que es, en este país, la Secretaría de Hacienda es la que tiene el dinero, digamos bueno, no solo la que tiene el dinero, sino la que decide cuánto te da a cada quien y cuándo se lo da a cada quien. Entonces imaginen el poder que tiene la Secretaría de Hacienda en términos políticos. Eso es algo que se ha vivido en los últimos años en México, precisamente por el margen de discrecionalidad que tiene el reparto de recursos. Entonces, los gobernadores tienen, miren, pensemos en lo siguiente. Nosotros estamos haciendo una nota en donde nos estamos tratando de explicar algunas obras públicas del gobierno de Puebla. Bueno, para que tu gobierno de Puebla te puedas endeudar para construir una obra pública, quien te tiene que dar permiso es la Secretaría de Hacienda. Bueno, ese es solo un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos que nos dejan en claro el poder de la Secretaría de Hacienda y el control que la Secretaría de Hacienda ejerce en los gobiernos estatales. Bueno, eso tiene que resolverse estructuralmente porque la discrecionalidad le da un poder a la Secretaría de Hacienda que no es el poder que debe de tener, ¿no? Bueno, esas cosas se tienen que solucionar estructuralmente. Insisto, en esta negociación no ocurrió esa solución. Quizás somos injustos o seríamos injustos si le pedimos a Javier Corral que eso se resuelva, porque con toda razón habría que volver a decir, pues a Chihuahua le importaban sus 900 millones, pero como país tenemos que resolver lo otro, porque si no, vamos a seguir viendo, no caravanas, porque las caravanas se necesita cierto valor político del gobernador de hacerlas, porque sabes que te vas a meter en un pleito que puede durar quién sabe cuánto tiempo, pero vamos a seguir viendo un control discrecional de los recursos por parte del gobierno federal, un permanente chantaje del parte del gobierno federal que tiene implicaciones en todos los terrenos que nos imaginemos, ¿no? O sea, no quiero ni pensar las relaciones que se den entre gobernadores y Secretaría de Hacienda de te doy pero a cambio de, ¿no? Ahí podemos imaginarnos cualquier cosa y quizá nos quedaríamos cortos. Bueno, eso es lo que se tiene que solucionar. Y finalmente subrayaría e insistiría, pues en el caso de Alejandro Gutiérrez, yo déjame ponerlo gráficamente, me estoy lamiendo los bigotes para conocer ese expediente. Claro. Porque ahí puede haber pruebas de las que todo mundo hemos perseguido por años, pruebas en las que no quede ninguna duda. O sea, se ha probado muchas veces pedazos de
la trama completa en diferentes estados, ¿no? Hemos probado unos que si los gobernadores le dan dinero a tales empresas que a su vez le hacen esto y que todos hemos probado parte de la película, pero la película completa la tiene Chihuahua. Ese caso es fundamental. Hoy lo que pedimos es que Corral no ceda en el caso, es decir, no quisiéramos pensar que los 900 millones fueron a cambio de ceder a Alejandro Gutiérrez, no solo en términos de cambiar de un penal a otro, sino sobre todo de ceder en el caso, ¿no? De permitir que el caso se oculte o se guarde o se, no sé, baje de volumen o lo que sea. A eso se refiere lo que leían ustedes de hace un momento de que Corral afirmó que no habrá pacto de impunidad. Bueno, de nuevo, perdón, como ciudadano, como periodista, yo deseo, por supuesto, que sea cierto lo que dice Corral. Tenemos que verlo en los hechos. No podemos creer simplemente, ¿no? Claro. Hay una parte, Daniel, que bueno, es muy interesante lo que señalas, pero esa parte del consenso que es muy difícil que tal vez la opinión pública lo entienda como lo entienden los políticos, digamos que esos pactos de un dinero extra de 700 y 200 es parte de los que no hay suficiencia presupuestal porque todavía no estaban listos técnicamente por parte de Hacienda la recaudación de los subejercicios de los estados, digamos, ese dinero se asigna y fundamentalmente, digamos, era para pagar aguinaldos y el capítulo 1000, que es un capítulo de honorarios. Entonces, y bueno, la parte ridícula que, bueno, Corral resuelve de una manera muy inteligente, el decir, bueno, si les dimos mal el número de cuenta, ¿por qué no nos llaman y nos dicen que no? Pero, claro, es un proceso automatizado, que no interviene en personas, sino es una programación que se hace desde la Secretaría y si no hay un número de cuenta correcto, se cancela automáticamente y hay que hacer otra vez 15,000 oficios para recuperarlo. Aquí lo interesante es que se señalaba que Corral meterá una controversia ya no constitucional para no entrar no técnica, perdón, para no entrar en el tema del dinero, pero sí cuestionar, y eso es en beneficio de los 31 gobernadores, que el mecanismo que tiene Hacienda para dar el dinero, ¿no? Que que esa parte del subejercicio son las migajas, porque finalmente ¿cuánto pagas con 700 millones de pesos, ¿no? Sí, yo creo que esa controversia sería importante que se meta por este tema que estamos comentando de exijamos que se solucione de fondo el asunto, que no siga siendo discrecional. Ahora, yo agregaría, digamos, un par de puntos más que me parecen en este caso sin duda celebrables de parte de Javier Corral. El primero es, Corral usó una herramienta política que es salir a la calle a protestar, que es perfectamente válida y que luego subestimamos su importancia y yo creo que es importante pues que Corral viene de una tradición en Chihuahua muy de los últimos, no sé, 30, 40 años, porque en Chihuahua hubo movilizaciones electorales muy importantes, hubo defensas del voto inéditas en México y estoy hablando apenas de 1986. Entonces, ese primer punto me parece importante. Y el segundo punto me parece también relevante mencionarlo, es la negociación política. Es decir, creo que tenemos que celebrar la negociación. Oigan, qué bueno que se sientan y hablan sobre un tema. No tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser oscuro. El hablar con al contrario, con el adversario, debería de ser algo pues normal en este país, ¿no creen? Sí, claro. Claro. Y bueno, pues eso también nos trae muchas otras preguntas, ¿no? Sí, sobre el papel de la CONAGO, sobre cómo nos estamos posicionando, el tema contra la corrupción y también quiénes se fueron sumando al trayecto de Corral. Fue muy importante que tomara esta bandera, como dices, muy de la tradición de la política en Chihuahua, de la oposición en Chihuahua, pero también fue importante lo que fue sucediendo por el trayecto, quiénes se fueron sumando, cómo, qué causas fueron esgrimiendo y con qué nos quedamos, digamos, pensar que ya se resolvió, como tú dices, Daniel, no solo
es absurdo, si no es estéril para nosotros como sociedad, Claro. más allá de Chihuahua. Sin duda. No, yo creo que esto todavía sigue y bueno, solo mencionar a lo que te refieres en la primera parte, que es cierto, Corral logró armar un movimiento plural interesante en donde participó el grupo Ahora, que encabeza Emilio Álvarez y Casa, que me parece un grupo muy interesante, conformado por gente que vale la pena. Logró esta alianza y eso le dio una fuerza ciudadana importante, es decir, no fue una caravana del PAN, fue algo más plural que eso, ni siquiera fue una caravana exclusiva de Chihuahua, fue también algo más que eso. Sí, que eso también pasa por la figura misma de Corral, ¿no? Exacto, Que no ¿no? es Yo el creo que la panista figura de siempre. Corral queda revaluada en ese sentido, pues porque Corral es alguien que sabe usar las herramientas para lograr lo que quiere, y yo insistiría, herramientas legítimas, no lo criticaría nunca en ese sentido, porque me parece normal lo que está haciendo, está apelando a la movilización y la negociación para algo en beneficio de Chihuahua. Oye, pues ojalá otros gobernadores lo hicieran así, ¿no? Entonces en esa parte lo veo plausible, sin duda. A mí me parece una tragedia lo que vimos en términos de gobernadores de todos los partidos durante estos días, es decir, las declaraciones que hicieron fue de un déjenme ponerlo así, de un agachón, ¿no? Sea la CONAGO o sea los gobernadores del propio partido. O sea, uno veía al de Puebla, al de Guanajuato, no, hombre, yo me llevo re bien con Hacienda, nunca he tenido un problema, el presidente de la República me trata espectacular. Sí, pues, Oigan, bueno, es de esas veces que uno dice, oigan, el silencio es mejor de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Me parece de veras triste leer las declaraciones de ellos, y de nuevo solo insistiría, tienen que ver con muchas cosas, una de ellas lo que estamos platicando. Sí. Mientras haya relación discrecional, pues te pueden quitar una cantidad de dinero y callarte la boca porque te prometen algo más adelante, o te pueden quitar el dinero y tú sales a la calle como Javier Corral. Claro. Y esta parte, Daniel, de que no solo la Hacienda es un brazo casi armado, sino que no solo por lo que reparte, sino por su capacidad de auditar, y por esos brazos que hemos aquí insistido Claro. en primer movimiento, de la independencia de las fiscalías, que es algo fundamental, porque justamente la Auditoría Superior y por otra parte los mecanismos auditables a partir de la función pública, pues ponen a temblar a cualquier gobernador. Sí, claro. En efecto, ellos pueden auditar lo que sea, tienen también ahí las herramientas, pero, y sobre todo, te digo, pueden autorizar endeudamiento, obra pública, pueden pasar por encima de cualquier cantidad de cosas. Saben que es muy difícil que llegue al público decisiones que ellos tomen. Yo sí creo, pues, que esa es una de las partes interesantes a considerar, que es se destapó, digámosle así, el peso político que tiene Hacienda, los márgenes de discrecionalidad que tiene y cómo operan desde la presión, el chantaje, a ti te toca tanto y a ti tanto, muy lejos, y fue parte del discurso de Javier Corral de estas semanas, muy lejos de este juego de la Secretaría de Hacienda son los técnicos puros, ¿no? Que se preocupan por las matemáticas y no, son cada vez más políticos, muy políticos, y políticos en este caso dicho casi con sentido peyorativo, es decir, no en el legítimo ejercicio de la política, sino políticos en el ejercicio del chantaje y de la presión. Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel Moreno, Al contrario. Director general del medio digital Animal Político. Seguiremos todas sus investigaciones y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, tú y tu tos, esta mañana. Sí, perdón, pero yo llevo unos días con una buena gripa. Así andamos, Daniel. Cuídate. Muchas Gracias, gracias. Daniel. Hasta luego. Abrazote. Adiós. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Repetimos, es miércoles 7 de febrero, todavía no es jueves, tampoco es martes, así que vamos bien, querido Miguel Ángel Quemain, y tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ver si compartimos algunos, querida Juana Inés. Por aquí, Roberto Coria, a quien le mandamos un gran abrazo, nos escribió y nos manda una invitación que yo creo que ahora sí que para todo el amante de no solamente del fantasma, sino de la ciudad como un personaje, la Ciudad de México, esto le va a gustar. Por supuesto, Universo de Letras de la UNAM y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco nos están invitando a Fantasmas y Seres Fantásticos. Fantasmas y Seres Fantásticos en la Ciudad de México está compuesto de 2 pláticas, una es de Vicente Quirarte, y en la otra están Viviana Camacho y Norma Macías Dávalos, hablando de todos los seres que podemos encontrar en la ciudad, y de la ciudad como un personaje que está vivo. Por supuesto que se va a estar retratando la escritura de José Emilio Pacheco, que eso es algo fundamental para entender la ciudad y esta ciudad fantástica, o bueno, por lo menos el género fantástico en nuestra ciudad no se entiende sin José Emilio Pacheco, y va a estar bueno, va a estar bastante bueno. Los invitamos el 21 y 22 de febrero de las 5 a las 19 horas, o sea, de las 5 a las 7. De las 5 a las 7. ¿Sí? De las 5 a las 7 en el auditorio del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo, que ustedes saben está en el Centro Cultural Universitario. Cuesta 100 pesos y si no me equivoco hay descuento, pero debe haber descuento para universitarios. Toda la información la vamos a poner en redes, ya la está poniendo ¿sí? Vania Nucci, sí. www.universodeletras.unam.mx, y para los que me han pedido que diga más lento las direcciones y les agradezco la sugerencia, www.universodeletras.unam.mx. Y dicho eso, y hablando de letras y de palabras que deben cambiar al mundo, vámonos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Miguel Ángel Quemain. Voy a leer un poema de Tomás Segovia, este gran poeta mexicano-español que escribió entre 2005 y 2006 un poemario que editó Ediciones Sin Nombre, en cuyo sello están varias de las obras ensayísticas y poéticas de Tomás. Se llama Golondrinas y dice así: frente al balcón abierto, las golondrinas sin cesar se precipitan, persiguiendo tan solo locamente la serpentina cola de la velocidad. En sus breves torrentes negros van nadando de pecho en el instante, y una vez y otra giran sus corros disciplinadamente alborotados. Retorno eterno, efímero del puro comenzar y no seguir, y otras veces se sueltan en sus vertiginosos trapecios invisibles como raudos dibujos en el agua, que son la cifra mágica del horizonte azul, y no descansan nunca hasta la noche, como si las hubiera dado a luz el día. Están ahí para que no haya pausa en nuestra audaz celebración del día, para que esté siempre presente el cielo y para que haya un sitio arriba en donde lo que dura se apresure a durar. De Francisco Tarrega, Recuerdos de la Alhambra, en la interpretación de Ana Vidovic.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. 9 de la mañana con 13 minutos. Tomás Segovia en la poesía mexicana, Miguel Ángel. ¿Cómo llegar a Tomás Segovia? ¿Cómo llegamos? Bueno, a través de los libros. Tomás Segovia ha sido un hombre muy polémico a lo largo de su presencia. Poética y Profética es uno de los libros fundamentales que editó el Colegio de México, que sigue vigente en el panorama editorial. Es una gran lectura del estructuralismo francés, una gran polémica con Octavio Paz, el Octavio Paz del arco y la lira, polemizando sobre el sentido de la poesía, la capacidad crítica, y luego toda una serie de ensayos siempre amparado en la gran tradición poética de nuestra lengua, no solo la peninsular, sino la latinoamericana, de Neruda, Huidobro, Vallejo, hasta la poesía del 98. Es también un gran ensayista, un gran crítico literario, ¿no? Del último que se publicó ya. Después de su desaparición física, fueron la correspondencia, una correspondencia muy polémica con Octavio Paz en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Señalando gran parte de sus desencuentros, sobre todo en esta concepción de la capacidad de abrir puertas y ventanas, que con todo y que Paz lo señalaba puntualmente desde sus primeros textos de los años 50, fue bastante estricto en dar oportunidades a los poetas que no eran de su línea, ¿no? Sí, no era sencillo, y desde luego, sí, de alguna manera Paz se erigió como cancerbero de una tradición poética y de una forma de entender la tradición literaria y poética mexicana. Fue alguien también que armó cánones, ahora que hablábamos con Sara Sefcovic al principio del programa. ¿Qué problema es? Sobre el canon, sobre cómo elegir de quién hablar, a qué autores mencionar, rescatarlos o no, por qué decisiones se van tomando. ¿Quién tiene la autoridad, ni siquiera autoridad moral, la autoridad literaria para decir estos sí entran y estos no entran? Pues ha sido la discusión de siempre, ¿no? ¿Quién dice cuál es el canon? ¿Quién dice quién pertenece? ¿Quién dice cuál es el Parnaso de tal o cual tradición literaria? Pues bueno, van cambiando, ¿no? También para eso sirven los críticos, para que vaya cambiando aquello. Y para eso sirven los lectores, para que cada quien decida qué le gusta, qué le llama, qué le dice. Y también para eso sirve esta sección de poesía necesaria. Cada quien irá eligiendo su Parnaso y sus propios semidioses según lo que le vaya sonando. Los que son admiradores de Tomás Segovia, por supuesto que pueden encontrar material de lectura de la UNAM, de Tomás Segovia, que está en línea, es gratis, www.materialdelectura.unam.mx, y ahí pueden encontrar, aquí ya lo tenemos, aquí está, tiene la nota introductoria, la de Morábito. Sí, Fabio Morábito. Era de Fabio Morábito, y está bueno, yo recuerdo ese texto inicial que justamente describía a un personaje controversial, lo dejamos en un personaje controversial. Ahí está lo del material de lectura, y sobre la crítica, leamos crítica literaria. A veces no la queremos leer porque no queremos, no sé, caer porque no hay en tanta también. Es que se pelean entre ellos y ya no escriben más que para pelearse entre ellos. Pero la crítica literaria es un ejercicio delicioso, lo hemos discutido muchas veces aquí, ¿no? Sí. La urgencia de hacer y de leer crítica literaria. Sí. O de conversar sobre los libros, que es lo que acabamos haciendo sobre... como todos los días lectores. aquí. Pues sí, también. Sí. Pero bueno, pues sí, asómense a Tomás Segovia. Mucha de su obra está como esta misma que acabamos de leer, en ediciones sin nombre, la obra poética, pero también en las ediciones de la Universidad, del Colegio de México, que fueron instituciones de las cuales él estuvo muy cerca. Y bueno, pues asómense al trabajo ensayístico y poético de Tomás Segovia. Música y mini producciones de Radio UNAM. Vamos a escuchar una suerte de bastidor acústico llamado Resonancias Ópticas. Se parece, pero no es igual, Abusados. Y esta la pueden consultar en @PMovimiento y en Primer Movimiento en Facebook para que chequen un poco de las imágenes que vamos a presentar. Chica Crisantemo. Una chica joven de rostro esperanzado, pero con aire de seriedad. Vemos su torso de perfil. Usa un vestido de flores bordadas, mangas al puño y cuello redondo. Sostiene una flor blanca. La toma cuidadosamente con ambas manos frente a su rostro, a la altura de su boca. Sus dedos son largos y hermosos y protegen a la flor.
Mira fijamente delante suyo y exhibe la delicada flor como un emblema. Frente a ella, una doble línea de infantes de la Guardia Nacional en posición de defensa, bayoneta calada, sin desenfundar. Algunos soldados traen guantes de piel negra y todos visten uniforme de gala, corbata negra, camisa blanca, chaqueta con insignias y botones dorados, botas negras impecables, cinturón con municiones y casco reglamentario. Son quizás una veintena de soldados. La línea que forman se disuelve gradualmente hacia el fondo en un fuera de foco. De los más cercanos vemos 2 bayonetas en concierto, frente a la chica a solamente unos centímetros de ella. Ella encara a uno de estos soldados. ¿Qué significa la flor? La chica es radiante, aunque no es particularmente bella. Es de tez blanca, su nariz es recta, tiene los labios pequeños y su maxilar es marcado. Usa el cabello corto, arriba de la nuca, algo desordenado. Trae puesto un reloj de pulsera y un anillo en el dedo anular. Su gesto firme, retador, es quizá una muestra de la conciencia del símbolo que porta. La endeble flor blanca, aún fresca como la paz, es una margarita o un crisantemo. Para el poeta Julio Cortázar es una rosa. Ella suspira suplicante, pero su rostro muestra valentía. Exige, implora con la mirada a los soldados un mínimo de empatía. El 21 de octubre de 1967 se desarrolló una manifestación frente al Pentágono. Jan Rose tiene 17 años y se identifica con el ideal hippie. Ha ido a manifestarse. No entiende por qué los soldados no muestran ni un poco de humanidad. ¿Cuánta desdicha debe sufrir una persona, el mundo entero, en favor de la paz? Al otro lado del río Potomac, en Washington, D.C., otras manifestaciones se desarrollan. En este día loco, la ciudad está particularmente agitada. Cubriendo la manifestación frente al Pentágono, un fotógrafo francés, en la capital de los Estados Unidos, frente al Centro de Operaciones del Departamento de Defensa, Marc Ribot tomó una foto. Julio Cortázar, en el libro de Manuel, escribió: La difundida imagen de la muchacha norteamericana que ofrece una rosa a los soldados con las bayonetas caladas sigue siendo una mostración de lo que va del enemigo a nosotros, pero que nadie entienda o finge entender aquí que esa rosa es un platónico signo de no violencia, de ingenua esperanza. Hay rosas blindadas, como las vio el poeta, hay rosas de cobre. Lo que cuenta, lo que yo he tratado de contar, es el signo afirmativo frente a la escalada del desprecio y del espanto, y esa afirmación tiene que ser lo más solar, lo más vital del hombre, su sed erótica y lúdica, su liberación de los tabúes, su reclamo de una dignidad compartida en una tierra ya libre de este horizonte diario de colmillos y de dólares. Primer movimiento. Elecciones 2018. Mesa de análisis. En el mes de enero, más de 60 organizaciones se reunieron en la Torre de Ingeniería en la UNAM con el fin de avanzar en una agenda que fortalezca e impulse la ciencia, la tecnología y la innovación con una visión más allá de periodos sexenales. Durante la reunión se delinearon los temas más importantes como las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, la creación de nuevos centros de investigaciones, las plazas de trabajo para doctores, mecanismos de financiamiento, transferencia de tecnología, la vinculación entre el sector científico y productivo, entre muchas otras cosas.
El objetivo es definir una propuesta de consenso que sea presentada a candidatos a la presidencia y después al presidente electo. Vamos a conversar sobre los temas más urgentes para el próximo gobierno en lo que concierne a ciencia y tecnología, y para ello está con nosotros el doctor William Li, coordinador de la investigación científica en la UNAM. Buenos días, William Li. Buenos días. Doctor, ¿cómo entendemos el lugar donde estamos parados en lo que toca a ciencia y tecnología? ¿Qué hace falta? Bueno, hacen falta muchas cosas. México es un país que para el tamaño de la población que tiene y el tamaño de su economía no tiene una participación científica suficiente en la actividad económica y social del país. Falta personal, faltan lugares donde se haga investigación, universidades, centros públicos de investigación, y falta una relación más estrecha y un aprovechamiento mayor de la capacidad industrial y tecnológica del país. Y hacen falta todos estos ingredientes para que se tenga un sector científico que contribuya y que aproveche las capacidades del país para el desarrollo integral de la economía y de la sociedad. Pues ese es un poco el contexto de trasfondo de esta discusión y de ver de qué manera se puede hacer que se logren estos objetivos. Pensando en cómo está estructurada ahora el gobierno federal y las diferentes instancias, ¿quién se encarga de regular estos avances científicos? ¿Cómo se reparten los presupuestos? ¿A quién le toca? Bueno, hay una parte muy importante en el CONACYT, como órgano del gobierno federal que debe ser la cabeza del sector. El CONACYT recibe un presupuesto anual importante, pero que no es todavía suficiente para lograr esto. Y también se asignan presupuestos a temas de investigación a través de secretarías de Estado. Algunas de las más importantes son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa, la Semarnat, la SAGARPA, la CEP, pero no hay una concentración aún suficiente en uno de los en la cabeza del sector que debe ser el CONACYT para articular estas políticas y marcar las líneas, ¿no? Hay un plan nacional de desarrollo donde hay objetivos que tienen que ver con el sector de ciencia, tecnología e innovación, y hay un plan especial de ciencia, tecnología e innovación que puso en marcha este sexenio que cubrió el periodo 2014-2018, que está por concluir. Ahí se alinean las políticas, ¿no? Y hay una serie de discusiones que hemos tenido desde muy temprano en este programa, doctor, justamente de a quién le toca encargarse de la ciencia, qué le tendríamos que pedir a la comunidad científica y qué tendría que pedir la comunidad científica. Pensando, por ejemplo, y vamos a regresar un poco a lo que estábamos platicando en la primera hora del programa, en los avances tecnológicos que pudimos ver el día de ayer con Tesla y con este lanzamiento del SpaceX. Y después de ver ese lanzamiento también por ahí recibimos un tuit de Carnalita del Mundo, a quien le mandamos un gran abrazo, que decía, bueno, sí, también en el nombre de la ciencia o en el supuesto nombre de la ciencia, porque ahora sí que la ciencia no tiene la culpa de lo que deciden los seres humanos, se han hecho una serie de ecocidios muy importantes por supuestas búsquedas de energías alternativas que no lo fueron, ¿no? Hay una parte de decir, a ver, ¿para qué estamos utilizando la ciencia? ¿De qué nos está sirviendo actualmente? ¿Y quiénes tendrían que estarse haciendo cargo? ¿Cómo ves todas estas discusiones? Bueno, a ver, yo creo que la ciencia como una actividad de búsqueda de conocimiento que es autocorrectiva, en el sentido de que si uno se equivoca, pues tarde o temprano uno se da cuenta de la regla en cuanto a la solución, debe ser una actividad rectora del Estado. El Estado debe de fomentar el desarrollo científico. No puede responsabilizarse de todas las partes, porque al haber una interacción deseable con el sector privado, pues ahí ya entra un asunto de demanda y de las necesidades que ven de parte del sector empresarial. Pero debe de haber un trasfondo directivo del Estado. Sin eso no se puede avanzar. Y tiene que ser de largo plazo. No puede ser en plazo electoral excepcional en el caso de México, lo que sería quinquenal en Francia o cuatrienal en Estados Unidos. Tiene que ser una cosa de largo plazo, 10, 20, 30 años, porque los proyectos y las líneas de investigación se desarrollan en ese plazo.
Ahora, efectivamente, lo que se hace con lo que se descubre es una cosa, pero si esto acaba estando mal o que causa un daño, no quiere decir que no debemos de buscar el conocimiento. Eso es importante. Son dos cosas completamente distintas. La sociedad que tenemos hoy y las ventajas que tenemos en la vida diaria están basadas en buena medida en los desarrollos científicos y tecnológicos de los últimos 100 años. Por supuesto. Claro. Entonces, que ahí sí. Perdón, doctor, sí. Sí, adelante. No, la pregunta también ahí era decir, bueno, pero si esta discusión se la dejamos al gobierno, tendrá un camino el uso de esta tecnología. Si se la dejamos a las empresas privadas, al sector privado, quizá tenga otro. No sabemos qué camino va a llevar esta tecnología y por eso se tienen que definir, supongo, o suponemos muchos, ciertos protocolos de investigación, ciertas cosas que se estén buscando. ¿Se ha pensado en esto? ¿En qué se le pide al gobierno y qué se le pide también al sector privado? Sí, claro que sí. Ahora, el punto de partida tiene que ser investigación básica en todas las áreas. Claro. Uno no sabe a priori cuál va a ser el área o el descubrimiento que va a llevar a una mejora tecnológica, a un mejor dispositivo, a una cura, a una terapia o a mayor conocimiento. Que hay un valor intrínseco simplemente en el conocimiento como en el arte. Creo que eso también es importante decirlo. Y entonces uno no puede preseleccionar las líneas de investigación en función de la aplicación última que quiere tener. Así no funciona. Hay que tener una base muy amplia de investigación para llevar a desarrollos que tal vez no se tenían sospechados antes. Por supuesto. Y creo que en esta parte tiene que haber una relación entre los tres factores que acaban de mencionar. O sea, tiene que haber la academia definiendo la manera de atacar los problemas, qué es lo que se puede atacar y qué no. Sí. Debe de haber el sector empresarial y debe de haber el Estado para poner una línea rectora de largo plazo. Exacto. Sí, creo que esto es uno de los puntos nodales o debería ser, no sé cómo lo vea doctor Lee, de los puntos nodales de la discusión. Ha habido muchos problemas, sobre todo de tipo ideológico, muchas discusiones sobre el vínculo que debe haber entre la ciencia y la industria, ¿no? Entre la ciencia y la innovación y cómo se aprovecha aquello que se trabaja o aquellas investigaciones que se hacen. Y es muy complicado. Hay una parte donde se dice la ciencia debe ser pura y la ciencia no debe contaminarse con intereses económicos y sin embargo, pues puesto que es una preocupación del Estado, tiene que entrar la industria. ¿Cómo se regula esto? Bueno, creo que hay etapas. Adoptar una actitud purista de entrada creo que no es muy útil. O sea, hay momentos en los que efectivamente es ciencia muy básica donde no hay una aplicación inmediata y eso debe ser fondeado, yo creo, por el Estado. Conforme se va desarrollando algo que puede llevar a una aplicación, pues puede haber ingresos de entrada de otros sectores. Hay personas e empresas privadas que fondean la investigación básica simplemente porque saben que en el largo plazo hay un regreso económico. A veces se hace en los propios laboratorios de las empresas y a veces se hace a través de universidades y centros públicos de investigación. En México este engranaje falta. ¿Y por qué falta? ¿Qué es lo que nos ha detenido? Yo creo que falta en buena medida porque no ha habido un plan rector de largo plazo de apoyo a la ciencia. Y yo creo que eso en parte viene de que hemos tenido un acceso a una renta petrolera muy grande durante mucho tiempo, que se está terminando y que se va a terminar en algún momento dado. Entonces, la necesidad es lo que lleva a la creatividad y a la invención. No requiere esas cosas y las puede importar de fuera con recursos abundantes, pues entonces no hay una motivación para hacerlo. Y aquí es donde el papel del Estado es muy importante, porque si se interrumpe y se detiene y se mete reversa cada 3 o 6 años, entonces es muy difícil lograr una masa crítica de personas y de infraestructura y de proyectos que avancen en la dirección correcta. El doctor Cabrero, quien es el director general del CONACYT, ha mencionado varias veces que un dato que es muy cierto, o sea, cuando la inversión del Estado durante un tiempo sostenido se mantiene en un nivel importante del PIB, del Producto Interno Bruto, a más de 0.5%
medio punto porcentual y va subiendo, se va creando un ecosistema de las empresas donde empiezan a participar, y esto tiene que sostenerse durante varios años hasta que arranque y despegue. En los países desarrollados, por ejemplo Corea, los países escandinavos, la fracción del Producto Interno Bruto dedicado a la ciencia y tecnología es mucho más de 1%. Pero la mayoría de ese total no viene del Estado, viene de las empresas y del sector privado que lo dedica. Pero esa transición no sucede de la noche a la mañana. Requiere que haya un ecosistema donde las empresas les convenga hacer eso. Si no les conviene, no lo van a hacer, no tienen por qué, van a quebrar. Este trasfondo y ese piso de arranque tiene que ser proporcionado por una política de largo plazo de Estado. Sí. Y eso es lo que no hemos tenido en México. Lo estamos empezando a tener. Entonces es momento de reforzar las ideas que hay, de corregir los errores que se ven, y ese es el objetivo del ejercicio que se está haciendo ahorita y que empezaron describiendo ustedes al arranque de esta sección, ¿no? Que se dio una reunión hace un par de semanas y va a haber otras. Es muy curioso cómo en el programa, estoy viendo el programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-2018, y es muy curioso cómo se pone el acento en los estudiantes, en los egresados y en los doctorados que tendrían que incorporarse a la investigación, a la producción de conocimiento, y en otros sectores a la incubación de empresas que las mismas instituciones tendrían que generar para un poco tal vez para sortear este conservadurismo de la empresa privada de hacer las cosas siempre de una misma manera y pensar en la incorporación de tecnologías que pueden resultar en nuevos procesos, aprovechando, como usted ha dicho, lo que se tiene, ¿no? Sí. Bueno, pensamos que es un factor muy importante. Sin el recurso humano no vamos a ningún lado. Puede ser relativamente fácil pensar en comprar un equipo o instalar un laboratorio para hacer ciertas cosas, pero si no se tienen las personas para operarlo, para aprovecharlo, para explotarlo, entonces es una inversión muerta. Y entrenar a una persona toma años. Un ciclo de licenciatura toma, pues, 4 o 5 años, un ciclo de maestría toma 2, un ciclo de doctorado toma entre 4 y 5, 6. Entonces ya nada más si suman este ciclo, están hablando de prácticamente 2 sexenios. Entonces, por eso las políticas tienen que estar alineadas en el largo plazo. No tiene ningún sentido comprar equipos y financiar becas hoy y dentro de 3 años las vamos a cancelar. Y esa fluctuación y esa deriva política administrativa ha sido lo que ha frenado en buena medida el desarrollo de la ciencia en México en el largo plazo. Ahora, en cuanto a las empresas, puede que se quiera ver como un conservadurismo. Yo no lo calificaría completamente así. O sea, una empresa tiene una responsabilidad hacia sus accionistas, en el caso de sociedad pública, y hacia sus empleados, y los dueños tienen que ver por ese interés. La función de una empresa no necesariamente es hacer una inversión nueva para que reditúe dentro de 30 años, porque tiene que pagar salarios la quincena próxima. Tiene que ver por sus propios intereses para que siga en el negocio, en el mercado. Lo que toca es que, por eso digo que el estado de condiciones que permitan que la innovación sea una manera de que genere mercado. Creo que es injusto decir que los empresarios no invierten. A ver, cuando ellos tienen que ver porque la empresa siga operando el mes que viene. Sí. ¿No? Ojalá que se den las condiciones para que la innovación y la creación de conocimiento y la aplicación de nuevas tecnologías sea una vía de mercado para que genere mayor riqueza y un bienestar mayor en la sociedad. Pero eso requiere de unas condiciones de frontera iniciales que hoy no existen del todo. Están mejorando, pero no son las que hay en Corea. Creo que, a ver, yo regresaría a este asunto de los estudiantes, porque tengo la impresión, y bueno, usted lo sabe mejor, doctor Lee, porque es su área, que sí estamos produciendo a los especialistas, que sí estamos recibiendo a quienes se van dando a muchos estudiantes a prepararse a universidades al extranjero y que luego regresan y no hay dónde. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con esta misma incapacidad de pensar a largo plazo? Bueno, eso es un buen punto. Entonces, es cierto que estamos formando gente. No estamos formando aún suficientes, pero sí estamos formando gente, por supuesto, en todas las áreas.
Y luego efectivamente existe el problema que acaba de mencionar, es decir, una vez que esa gente está preparada, hay que darle una opción de empleo, ya sea en una parte, digamos, más académica del sector, digamos en una universidad o en un centro público de investigación, o en una empresa para generar estos capacidades y estos desarrollos, o que puedan crear su propia empresa. Y eso también estamos todavía cortos, es decir, hay gente que termina una preparación y le cuesta mucho trabajo encontrar una plaza, o las condiciones para crear una empresa son complicadas, o no hay suficientes empresas donde tengan necesidad hoy de contratar a una persona con esas capacidades. Entonces, otra vez, es un proceso, pero hay que ser constantes en la creación de las condiciones que permitan que eso sí suceda, ¿no? En términos del número de gente que hay en el país dedicada a ciencia, tecnología e innovación, sigue siendo bajo, como dije al principio, para el tamaño del país, ¿no? Uh-huh. Y depende de cada sector, pero hay unos donde es francamente preocupante. En todo lo que tiene que ver con exploración geológica, geofísica, y la reforma energética y el aprovechamiento de la reforma energética y de las capacidades del país para la generación de energías limpias, estamos muy atrasados. Y eso es una área estratégica que se tiene que atender para una viabilidad económica y social a largo plazo. Y en este, digamos, escenario complejo, en este escenario donde tiene que existir una articulación entre gobierno y entre las políticas del Estado para promover la ciencia y la tecnología, y tiene que existir una regulación de las empresas, ¿dónde caben los ámbitos académicos? ¿Dónde caben las universidades y los centros de investigación? ¿En la formación que están dando? ¿En sus vínculos con las empresas? ¿Cómo están funcionando y cómo tendrían que funcionar? Bueno, caben en todas esas partes que acabo de listar. Uh-huh. Y yo creo que tienen que funcionar de una manera más abierta y más flexible, uh-huh. Justamente para poder relacionarse mejor. Los tiempos en los cuales un desarrollo se puede llevar a mercado típicamente son de mediano y largo plazo, porque involucran la investigación, pero una vez que se tienen, los tiempos de respuesta que se deben dar para ejecutar las acciones, típicamente en la empresa, pues son cortos. Y las universidades y los centros públicos de investigación, pues no siempre están acostumbrados a reaccionar en tiempos cortos. Entonces, flexibilizar las políticas y las posibilidades de responder es un ingrediente importante, ¿no? Pero deben de participar en todos estos aspectos que dice, porque finalmente las personas que se forman en estas instituciones, si aprenden a hacer esto desde que están estudiando, pues ya lo van a llevar como bagaje propio durante toda su carrera, y una manera de trabajar que puede llevar a esto. Entonces es importante involucrarlos desde el inicio. En la Administración Pública Federal, toda la parte de innovación, en ese plan transversal, ¿considera que ha tenido avances importantes? ¿Las secretarías tienen los suficientes desarrollos para acoger a toda esta parte de cambio que tiene que ver con nuevas plazas, nuevos jóvenes incorporándose a lugares de trabajo, etcétera? ¿Existe esa disposición, o también es un espacio en el que hay que trabajar para reformar viejas secretarías, viejas administraciones públicas? Bueno, no, yo creo que hay disposición, ya ha habido buenas señales, hay que seguirlo trabajando. Como digo, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Creo que sí hace falta una mayor articulación entre la operación de los fondos que recibe directamente el CONACYT y los que reciben y dedican las secretarías a la investigación científica. Hay un esquema que se llama de fondos sectoriales, donde el CONACYT pone una cantidad y una secretaría pone una cantidad comparable o equivalente para un cierto programa. Creo que ahí se pueden hacer mejoras en términos de la operación para que sea más alineado con los objetivos de desarrollo científico y tecnológico en general. Y hay fondos de los que dependen nada más del propio CONACYT, y yo creo que esos deben de implementar. Que de ahí se deriva buena parte de la investigación básica.
y no hay suficiente para el crecimiento, sobre todo tomando en cuenta el crecimiento de la plantilla que se ha tenido. Les pongo un ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, que es un buen indicador para medir el tamaño de la comunidad científica y tecnológica del país, ha crecido de manera muy importante. Hoy en día tenemos 28,000 miembros en el SNI, y en el año 2000 había menos de 20,000, entre 15 y 20, creo que eran como 17,000. Entonces es muy bueno que crezca, y esto refleja pues que se ha formado personal, se han formado cuadros, que se han incorporado de alguna manera, refleja algunos de los programas de renovación de planta académica como el Pequeño Universidad Nacional, y refleja el programa de cátedras de CONACYT, por ejemplo, donde también se han contratado jóvenes investigadores y investigadoras, ¿no? Pero ese grupo ha crecido, y los fondos disponibles para ejecutar proyectos de ciencia básica y de muchos otros casos no han crecido en esa proporción. Pues la competencia es mucho más fuerte que lo que era hace 10 años. Y no es, a mí me parece que no es correcto que se contrate a un grupo muy voluminoso de personas sin que haya las condiciones para que ejecuten su trabajo correctamente. Entonces, esas dos cosas tienen que ir de la mano. Y hay que poner un poco el ojo en esto, yo creo. Así es, doctor William Li, coordinador de investigación científica de la UNAM. Ha sido un gusto poder tener esta conversación. Le pedimos, por favor, que tengamos más, que sigamos discutiendo todos estos temas, porque de aquí a todos los procesos electorales que vienen por delante hay que tener estas discusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Un gran abrazo, doctor. Para todos los que piensan que la ciencia de pronto tiene esta suerte de empaque que es a veces difícil de penetrar, vamos a escuchar Glory Box de Portishead. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long.
Primer movimiento. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Seguimos aquí en esta última hora de Primer Movimiento. Bueno, la última hora del viernes. Digo, ¡ay! Del miércoles. No, se quedan muchas, perdón, discúlpenme, se quedan muchas preguntas para el tema de ciencia y tecnología. Muchas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, muchas preguntas que han estado dando vuelta ya desde hace algunos meses. ¿Quién está escuchando a la comunidad científica y quién le da voz en ciertos debates? Por ahí nos estaban preguntando qué pasaba, por ejemplo. Tendría que revisar, ya no sé ni dónde quedó porque fue un mensaje. Enarbola tu cuchara, ya Luisa aventé Iglesias. mi cuchara bajo de la mesa, perdón, queridos amigos de TV UNAM. Había una pregunta sobre lo que había pasado con los arrecifes de coral hace unos meses y cómo la comunidad científica intentó entrar a la discusión y fueron ignorados. Pero el blanqueamiento de los corales, ¿no? Se se van perdiendo por el pH del agua, se van perdiendo ciertos no es el único caso donde la comunidad científica ha intentado tener una voz fundamental y además una voz muy política, ¿no? Es más, lo podemos poner para los que de pronto dicen, bueno, ¿y por qué hablar de ciencia y tecnología cuando tendríamos que estar hablando justamente de las candidaturas y de estas discusiones? Porque pasa por ahí. Pero tan sencillo como, por ejemplo, cuando se hacían las investigaciones de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, si no hubiera sido por la comunidad científica, no se hubiera podido descubrir que la verdad histórica, entre comillas, no tenía nada de verdadera. La ciencia está en todas partes y la ciencia tiene que tener voz, ¿no? Tiene que ser escuchada y tiene que tener representantes dignos también. Y tiene también que ver con la voz de los científicos, o sea, qué tanto los científicos toman una voz y se hacen escuchar y no nada más se quedan con un tiempo completo o con una plaza o con una serie de prebendas de un sistema de apoyos u otro y dice, pues eso no es conmigo, ¿no? Yo no voto porque todos son nefastos. Y creo que eso pasó y se vio muy evidenciado con la elección que ganó Trump. O sea, ahí sí la comunidad científica sintió que ya le estaba tocando de cerca y que tenía que reaccionar. Así es. Bueno, pues no hay que esperarse a que eso suceda. Son muchos los casos en nuestro país de ecocidios, de tragedias ambientales, de tragedias también científicas que se pudieron evitar si hubiéramos escuchado las voces de los científicos y si los científicos también a lo mejor se hubieran detenido 2 minutos a decir ¿y cómo le hago para ser escuchado sin parecer el hombre más pretencioso e impenetrable sobre la Tierra? No necesariamente. Es el caso de muchos de estos, lo que platicábamos algunas de estas publicaciones que parece que solamente son para demostrarte que no tienes ni la menor idea de lo que acabas de leer, aunque son para la comunidad científica, pero de esas grandes publicaciones, la divulgación científica es fundamental porque de ahí tienes que decir, a ver, ¿cómo puedo trasladar estos conceptos tan difíciles para todos? Sí, porque la ciencia es para todos. En el sistema de estímulos eso no se considera un artículo, eso no se considera una publicación legítima y no te cuenta para los puntitos, pues entonces no tienes realmente un incentivo para escribir artículos de divulgación. El doctor Alfredo Ávila también nos dio en Primer Movimiento una plática sobre esto. En realidad fue la primera participación del doctor Alfredo Ávila antes de que se volviera nuestro historiador de cabecera. A ver si la recuperamos en el podcast, que era justo esto que decía, los investigadores no pueden acomodarse, ¿no? Tienen que salir de ahí y luchar por tener otro tipo de posturas. Sí, es muy fuerte decir todo esto, ¿no? En la radio universitaria, pero es cierto, la comodidad laboral genera mucha mediocridad, ¿no? La pasión, el interés es esto. Mucho desapego. Sí. Yo recuerdo, tal vez fui el primer periodista que entrevistó a Ranulfo Romo. Ajá. Cuéntalo. Y fue alrededor de 1985-84. Y él estaba verdaderamente desalentado por la falta de apoyo, de presupuesto. Para los que nos escuchan y a lo mejor no saben quién es este personaje, cuéntanos un poquito más. Ranulfo Romo ha hecho toda una investigación en neurociencias muy importante, es miembro del Colegio Nacional, una persona muy destacada, que hizo todo un periplo, primero fuera del país y regresa como un hijo pródigo al país a ofrecer todo el desarrollo, pero recuerdo, fui a entrevistar muy joven a un investigador muy joven que no tenía dinero para trabajar, porque era demasiado joven para que creyeran en él. Demasiado joven para que creyeran en él. Todo eso nos toca discutir como universidad y todo eso nos toca pensar para, pues no para el próximo sexenio, sino para el futuro que queramos.
¿Qué futuro queremos? Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Le agradecemos muchísimo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y nos escriben. Vamos a ir leyendo un poco más de sus comentarios, pero tenemos por aquí una producción de descargacultura.unam.mx. Ahí pueden encontrar un montón de material increíble. Y esto es De Camino a Juchitepec. De camino a Juchitepec. Hugo López Araiza Bravo. Primer lugar, categoría B, Facultad de Filosofía y Letras. Las palabras que salen de los labios de su nieto le traen una oleada de recuerdos. Recuerdos que había querido borrar. Hace tantos años que sucedió, cuando era jovencito, todavía ni siquiera casado. Ahora, en el ocaso de su vida, le sorprende no haberlo evocado hasta entonces, siendo que utiliza sus días únicamente en eso, en recordar. Fue un día de verano. El sol refulgía con todo su esplendor y azotaba sin piedad a bestias y hombres por igual. Sacaron a todos los viejos del pueblo y la emprendieron hacia Juchitepec. Se fueron por el camino largo, según la tradición. Las carreteras eran muy cortas y no servían para el mismo propósito. Venían caminando con paso cansado, cuidando que no se rezagaran los viejos y arreando a las mulas que venían jalando esa carreta cargada con cajas alargadas que no habrían servido de guacales. Todos los jóvenes traían la mirada preocupada, evitaban los ojos de los mayores y caminaban con la cabeza gacha, repitiendo bajo su aliento una interminable letanía. Milpa, carreta, cajas, viejos, milpa. Los viejos andaban con un ritmo casi parsimonioso, justo el que les permitía los años que llevaban a cuestas. Veían al vacío con melancolía y resignación. Parecían recordar. 15 jóvenes, 15 viejos y 15 cajas. Casi todos eran parientes, todos se conocían. Era un pueblo tan pequeño que sorprendía el hecho de que no hubiera nacido todavía nadie con 6 dedos. Cada joven había sido arrullado en las piernas de algún viejo, y cada viejo había sido escuchado en sus desvaríos por los oídos de algún joven. Todos sabían lo que sucedería. Los habían preparado para ello desde el momento en que comenzaron a mostrar que se les acababa la infancia. Al llegar a la mitad de las milpas, las mulas se pararon en seco. Eso los despertó de sus cavilaciones. Los jóvenes se dirigieron a la carreta mientras los viejos se despedían con la mirada. Cada muchacho sacó un trozo de tela gruesa blanca y se lo pusieron a los mayores a modo de babero sobre sus ropas. Las ropas más elegantes que se habían puesto jamás. Después de secarse torpemente el sudor de las manos, sacaron las navajas. Los que cruzaron sin querer la mirada con un viejo descubrieron algo como compasión, justo antes de perder todo sentimiento y quedar inertes. Hubo incluso un anciano que, al ver que su compañero dudaba, le arrebató el acero para abrir su propia garganta. Cuando se hubieron teñido por completo las telas, las retiraron cuidadosamente. Las pusieron a secar al sol mientras metían a cada viejo en su caja previamente marcada con su nombre. Clavaron las cajas y las acomodaron de nuevo en la carreta. En el panteón de Juchitepec ya los estaban esperando las viudas. Habían llegado por la carretera. No cruzaron palabra con nadie. Los enterraron a todos bajo sus lápidas mientras oían los sollozos de las mujeres y los rezos del cura. Fue una ceremonia silenciosa. Durante el camino de vuelta a casa, cada uno decidió olvidar lo sucedido por el bien de su propia cordura. Sí, hacía tantos años ya. Véngase, abue. Vamos a Juchitepec.
repite el muchacho. Descarga Cultura.unam. Primer movimiento. Que ya nos vamos, dice Frida Saldívar, Luis Alicia. Que ya nos vamos, dice Miguel Ángel Quemay. Sí, Preludio en Si mayor, con esa nos vamos a despedir de un disco precioso que editó la UAM Xochimilco en conmemoración de sus 40 años. No, esa no es. No, ¿Qué esa no es? Es de Anastasia Guzmán, que emigró Ándale. de las artes plásticas a la guitarra y Ándale. la toca de manera extraordinaria. Azalea y Está bueno, Anastasia ¿verdad? Guzmán. Pues con eso nos vamos. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Ya te extrañamos, qué bueno que aquí estás. Gracias a todos ustedes. Gracias, querido Miguel Ángel Quemay. Gracias, Lisa. Gracias, Juan Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.